Desde su fundación en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, ideada inicialmente como una pequeña villa asentada dentro de los ancestrales territorios de los indígenas muiscas, ha tenido que pasar por cientos de transformaciones importantes para convertirse hoy en día en la jungla de concreto, hierro y vidrio que conocemos. Bogotá, distrito capital de Colombia, se ubica en el puesto número 5 en el ranking de las ciudades más pobladas de Latinoamérica, con una cifra poblacional que actualmente supera los 11 millones de habitantes. Una población de tal magnitud representa el surgimiento y consolidación de una sociedad muy diversa, en aspectos sociales tales como etnia, raza, origen regional, posición socioeconómica, entre otros. Pero, ¿cuándo se comenzó a dar tal desarrollo de diversidad? La respuesta está en la urbanización de la misma ciudad en sí. Y de esto hablaremos en el día de hoy, de la estrecha incidencia del desarrollo de la ciudad de Bogotá y el desarrollo de la diversa sociedad que tenemos hoy en día. Para comprender esta temática, es necesario regresar y retomar la perspectiva social vivida por los ciudadanos del siglo XX, época en la cual la ciudad de Bogotá presenció el crecimiento y desarrollo infraestructural y social más importante en toda su historia. Pero para entender esto, necesitamos remontarnos a los años 40, en donde se vivía en la capital una lucha bipartidista, en la cual se ignoraban las necesidades de los más pobres, a tal grado que se negaba la existencia de programas laborales, de vivienda o de la calidad de vida. En esta época la situación laboral era precaria, llegando a extremos en los cuales familias enteras pagaban con su mano de obra el alquiler de las fincas donde vivían, y los terratenientes los obligaban a trabajar jornadas de hasta días seguidos y no les daban suficiente dinero para su alimentación o salud, y muchísimo menos para la educación de los niños, que también tenían que aportar en la producción familiar. Ahora seguimos con un momento de la historia de Bogotá que es clave a la hora de poder entender las diferentes facetas que tiene la ciudad hoy en día. Y este momento son los años 50. En esta época vamos a profundizar en la clase más pobre de la ciudad para ese tiempo. Estas personas vivían en los que en esos momentos eran las afueras de la ciudad, donde en diferentes documentales se podían ver mucha vegetación, casi como si se tratase de un campo, con caminos arados y cercamientos para debilitar los caminos, algo típico del campo colombiano. La población que podemos encontrar en esta zona son más que todo campesinos que fueron desplazados por la violencia que se vivieron en años anteriores o que querían encontrar mejores oportunidades de vida al ver que el gobierno seguía ignorándolos cada vez más al campesinado. Esta población poco a poco se formó a las afueras de la ciudad, lo que hizo que, como se mencionó anteriormente, esta tuviera una estructura mucho más rural. Al pasar los años, y alrededor de los años 60, ya se empezó a hacer común la práctica de que las personas del campo fueran a la ciudad a vender en los mercados o en las plazas lo que ellos mismos producían. El hecho de que estas personas fueran una población olvidada por el gobierno hacía que ellos se quisieran desplazar con mayor frecuencia a la ciudad, pues el deseo que los campesinos tenían por ir a la capital para comercializar sus productos y posiblemente acentuarse generaba una mayor diversidad en nuestra capital. Por otro lado, un elemento fundamental para la jerarquización social bogotana son las prendas de vestir. Los diferentes vestidos o uniformes permitían clasificar a los portadores de estos en términos de clases sociales. Por ejemplo, una persona que portaba ruana y alpargatas podía ser clasificada como de la clase popular, mientras que alguien que usaba traje sería considerado como de clase alta. Así como la ropa era símbolo de jerarquización social, también lo era el método de transporte, pues alguien que usara un bus podía ser clasificada como la clase popular, y otra persona que tuviera un carro lujoso era clasificado como de la clase alta. Estas clasificaciones siguen arraigadas en algunos casos en el presente bogotano. Sin embargo, ya no es tan común como lo era en esos tiempos. Ahora vale la pena tomar como un eje fundamental de esta discusión el agua y el medio ambiente. A lo largo de la historia de la humanidad hemos podido evidenciar cómo los recursos naturales, tales como las fuentes hídricas, resultan indispensables para el desarrollo
de comunidades humanas y de sus propios asentamientos. La ciudad de Bogotá no es la excepción en esta necesidad y gracias a su posición geográfica y a la gran cantidad de cuencas hídricas provenientes de los extensos páramos ubicados en la cordillera oriental de los imponentes Andes, dicha necesidad fue suplida ampliamente. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la ciudad no superaba los 5 kilómetros cuadrados de superficie construida, los cauces hídricos que cruzaban Bogotá y sus periferias representaban no solo una fuente de acceso al líquido vital para suplir las necesidades humanas básicas, sino también como una fuente de trabajo e ingresos, especialmente para las mujeres cabezas de familia de aquella época, quienes mayoritariamente se desempeñaban como lavanderas. En las décadas posteriores, junto con la expansión periférica urbana en busca de nuevas fuentes hídricas que suplieran las crecientes necesidades de una población cada vez mayor, se hizo cada vez más perceptible la diferencia socioeconómica entre distintos grupos poblacionales pertenecientes a la misma sociedad. Mientras que las familias más favorecidas económicamente ocupaban los terrenos construidos cerca de los nuevos sistemas de canalización de agua, las familias menos favorecidas deben ocupar los terrenos más descuidados en este tema. Esas diferencias socioeconómicas y de calidad de vida de aquel entonces aún se conservan entre distintos sectores de la metrópoli bogotana y son perceptibles en el nivel de estratificación y calidad de vida de hoy en día. En conclusión, Bogotá en el último siglo ha tenido avances a pasos agigantados con respecto a su infraestructura, pasando de excluir a las clases sociales más pobres, no brindándoles las herramientas necesarias para establecerse de manera definitiva en un lugar, afectando de esta manera a su economía y a su calidad de vida, hasta el punto donde se ha presentado gran crecimiento de infraestructura en la ciudad, dándonos así las distinciones y consolidaciones de múltiples esferas sociales, llegando así hasta consolidarse como una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica.